¿Cómo está, gente arcana? Yo bien en este limbo espacio-temporal porque estoy construyendo mi taller. Estoy súper contento por eso, lo estoy armando justo como yo lo planeé y lo soñé. Que mi papá armamos una pared, pintamos todo, así que les voy a grabar todo el proceso para que lo vean. Pero por ahora estoy aquí, en este bolsillo dimensional, descansando porque mi pieza está patas para arriba, está desordenadísima, el taller está medio terminal, pero en el video ustedes lo van a ver todo resumido. Y después lo vamos a estrenar con una criatura, un Grindylow de Harry Potter, criatura del lago negro, que yo sé que les va a gustar, así que sin entretenerlos más, vamos al video. Ya, vengan por acá. Bienvenidos a Estudios Mano Arcana. O taller Mano Arcana. No sé, en verdad. Mis aposentos. Acá tengo una repisa grande, se supone que era como de exposición, como para poner todas las cosas que he hecho, pero por ahora tiene cachureras. Tengo libros, tengo los frascos que voy a usar, tierra para las mandrágoras, una caja misteriosa, pociones, por ejemplo este libro, el manual de D&D 3.5, que me lo imprimí y lo escuaderné yo a mano, está cosido. Qué ternura, ¿no? Y acá tengo... sí, esto también es de D&D, de la última campaña que hice, es como la sala final, donde estaba la jefa y había otro monstruo dando vueltas, que había escaleras por dentro que suben, una pileta, todo un show. ¿Qué más? Mi cámara antigua, análoga, mi mueble morado, este es el mismo que estaba en la pieza antigua, pero ahora vino para acá, y tengo, aquí más exposición, tengo como las mandrágoras, todo lo que es Harry Potter, pociones, acá están todas mis miniaturas de D&D, en realidad faltan, pero son como las más principales. Proyecto abandonado y abajo materiales chata, la máquina de coser y todo eso. Este mesón es como para pintar miniaturas, se supone, o para poner cosas a secar, todo. Se supone que este mesón de acá es trabajo pesado. Aquí tiene que estar siempre desocupado y yo poder trabajar, entonces me puedo dar vueltas por la mesa y trabajar aquí siempre, y cuando tengo que hacer algo delicado lo pongo acá, o cuando tengo que dejar algo secando lo pongo acá y acá sigo trabajando. Entonces tengo mis pinceles de óleo, mis pinceles de acrílico, herramientas, este aquí tiene agua y pinceles, todo lo que necesite para esas cosas.
mi logo, mi agenda y todo, organizacional. Y acá tengo este mueble negro, que también estaba en la otra pieza, que son materiales. Y aquí tengo el despelote, pero yo entiendo dónde están las cosas. Tengo pegamentos, diluyentes, mis masas, y todo lo que es para modelar. Acá tengo todo lo que son sprays de pintura, pinceles baratos, alambres de ¿cómo se llama? De escultura y cosas. Y acá tengo toda la esquina como de utilería. Tengo los trípodes, el foco este que también me hice yo mismo. Me compré la ampolleta y me hice yo el lightbox, no sé cómo se llama. Y acá tengo también los moldes que tengo antiguos, maceteros al fondo. Tengo este tarro que son como 15 kilos de yeso que compré. Me los traje en la mochila. ¿Qué más? Resina, silicona. Tengo de todo. Es como para funcionar. Así que eso. Y mi puerta roja. Importante. Hola, ¿cómo están? Ya ordené, no se nota, pero este fin de tuve una feria y trabajé a full acá y la verdad es que es espectacular, loco. Es maravilloso, como que estaba trabajando aquí haciendo mandrágora, después allá pintaba unos bondecillos, allá hacía unas jaulas con metal y soldadura, y después volví acá a terminar las mandrágoras, y acá puse los maceteros para poder sembrar las mandrágoras y poner las tierras. Es así como ¡guau! Así todo pasando mucho, muy rápido en todos lados. Estoy así vuelto loco porque en mi pieza era terrible tener que hacer una cosa, limpiar, porque la cama se me llenaba de yeso, no, chocaba todo roto con los muebles, y cuando había feria y tenía que producir mucho, no, explotaba. Así que ahora estoy así maníaco total. Estoy muy contento con esto. Así que bueno, ya que está estrenado, ahora voy a mostrarles cómo trabajo. Vamos a hacer un Grindylow en un frasco de agua. Así que miren. Hay algo súper mágico para mí en lo que es modelar criaturas, sobre todo cuando son humanoides que tienen ojos, boca. Se le agarra cariño solo por modelarlo, como que le va dando su expresión, no sé. Y también mágico en el aspecto de como la inmersión en el mundo mágico. Para mí es mucho más realista tener una criatura en un diorama que las reliquias de la muerte, los giratiempos, la piedra filosofal también la venden. Siento que hasta en el mundo de Harry Potter esos objetos como que fueron destruidos o uno sabe que no tienen un pedazo de alma dentro. Es como bacán tenerlos, pero a la vez son más fantasía. En cambio, el tener algo como una mandrágora o un Grindylow como que te hace parte del mundo. Por ejemplo, el profesor Lupin tenía un Grindylow en su despacho en un frasco de agua. Tú también pudiste tener el tuyo. Pudiste tener tu mandrágora entre tus plantas de verdad. Son como pequeñas como cosas que te hacen parte del mundo, no tú como desde afuera teniendo un recuerdo del mundo. Lo mismo pasa con las varitas. Más que las varitas de personajes, me gustan las varitas como propias. Tú eres el mago, no es que tú tienes la varita de un mago. Y también por eso me gusta tanto, quiero hacer más criaturas propias o independientes de la saga. Así que síganme en Instagram. Probablemente hagan encuestas para ver qué criaturas les gusta más, cómo hacerlas, cuáles estéticas les gustan más, y eso, para que hayan votaciones y sean parte de la creación de más criaturas. Así que atentos, no digan que no les dije. Mano Arcana, obviamente, mano.arcana.
Eso. Son las 3 de la mañana. Mañana se sigue. Y aquí está, por fin terminado. Mi green tea lo quedó precioso, por lo menos a mí me encantó. Me encanta esto de los diagramas, siento que el poner una figura con el contexto, como con una ornamentación alrededor, lo hace como un fragmento del mundo, un pedazo de fantasía entero en tu pieza. Y he visto pocos diagramas sumergidos en agua. Me gusta haberlo logrado por mi cuenta, así que sí o sí se viene otro video con la misma técnica, pero ya como siguiente nivel, así que espérenlo. Y déjenme cualquier duda que tengan sobre este proceso en los comentarios, así los puedo responder para el siguiente video. También, ustedes ya saben cómo apoyarme, denme like, compártanme. Siento que con inspirar a alguien a crear, o que le guste lo que yo hago y quiera como hacer cosas del mismo, o simplemente por mover las tuercas como artísticas en su mente, ya para mí me doy por pagado. Así que mándenle el video a esa persona en la que ustedes piensan cuando piensan en esas cosas, y yo sé que les va a gustar. También este es mío, pero si quieren como de las cosas que yo hago, me pueden pedir y se hace pedido, así que no hay problema con eso. Gracias también a mi familia, a mis papás y a mis hermanos por permitirme tener este taller. De verdad me siento súper bien acá, me siento súper cómodo y como con poder, no, como con potencial. Siento que en cada esquina hay potencial de hacer algo y me encanta. Así que eso, muchas gracias de verdad de corazón, gracias a mis amigos también por apoyarme y eso, nos vemos en la próxima.